12 de febrero de 2009, en las afueras de Buffalo, Nueva York. Tren de aterrizaje. Abajo. Abajo. ¡Dios mío! El avión entró en pérdida aerodinámica. No se recuperó. Es una de las escenas más espeluznantes y repulsivas que he visto en mi vida. El accidente del vuelo 3407 de Continental Connection sería uno de los más importantes en décadas para la NTSC, que vería a un padre luchar por cambios en las leyes que gobiernan a las aerolíneas. Quiero cambiar lo que existe para que ningún otro padre se siente aquí. ¡Mayday, mayday! Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Caída libre. Febrero 12 de 2009. El vuelo 3407 de Continental Connection, operado por Colgan Air, va en camino desde Newark, New Jersey, hasta Buffalo, Nueva York. Ha sido un vuelo atareado para el capitán Marvin Reslow. Orienta a la nueva primera oficial Rebecca Shaw, antes instructora de vuelo en Seattle. Salud. Shaw trabaja con la aerolínea hace poco más de un año. Ahora debe decidir si quiere ascender a capitán. No sé qué pensar de este ascenso. Depende de mi jefe. Piénsalo de esta manera. Si te quedas en el Q400, obviamente no llegarás a capitán. Claro. Y podrías tener una mejor calidad de vida y un horario. Shaw entrenó para ser primer oficial en el avión que vuelan ahora. Un Bombardier Q400 de fabricación canadiense. Es un turbohélice bimotor popular entre las aerolíneas regionales. Los 45 pasajeros han tenido una larga noche. Su avión tuvo una demora de 2 horas en Newark, retraso considerablemente más largo que su viaje. El vuelo 3407 se dirige hacia el noroeste, sobre el norte del estado de Nueva York. El viaje demora solo 53 minutos. La visibilidad es mala y hay pronóstico de nieve y vientos moderados en Buffalo. Solo agua, por favor. Elise Kausner es alumna de la Escuela de Leyes de la Florida en Jacksonville. Va a visitar a su familia en Buffalo. Tenía 5 sobrinas y sobrinos. 2 de ellos tuvieron una celebración en la escuela. Querían que su tía Ellie viniera. Usaban cualquier pretexto. Habló con todos nosotros desde Newark. Hola. Nos llamó desde la sala de espera. Ya llevamos más de 2 horas. Estaba muy molesta por la demora. Desde la cabina de mando les habla su primer oficial. Parece que en este momento estamos a unos 10, quizá 15 minutos de Buffalo. Las condiciones meteorológicas son de niebla y algo de nieve. Permanezcan en sus sillas para que los auxiliares de vuelo puedan preparar la cabina para el aterrizaje. Gracias. 3407, desciende y mantenga 700 metros. Entendido. 700 metros. Colgan 3407. Revisemos al mismo tiempo la lista de verificación de descenso y la de aproximación. Muy bien, activados. ¿Activados? Sistema de alerta de proximidad a tierra, alerones a 15 grados. Los pilotos hacen una serie de ajustes para continuar con la aproximación para el aterrizaje. Transferencia desactivada. Los pasajeros ya vislumbran las luces de los suburbios de Buffalo. Clarence Center está en la trayectoria de aproximación para las aeronaves que aterrizan en el aeropuerto de Buffalo.
Tren de aterrizaje. Abajo. Abajo. Alerones 15. Los alerones extendidos proveen más fuerza sustentadora, permitiéndole al avión desacelerar hasta su velocidad de aproximación final. ¡Dios mío! De pronto, la palanca de mando empieza a vibrar. El Q400 se sale de control. El capitán Renslow lucha por mantener su avión en el aire. ¡Elévate! Pero este parece tener voluntad propia. ¡Dios mío! Subamos el tren de aterrizaje. ¡Tren de aterrizaje arriba! ¡Nos caemos! El avión cae sobre una casa en Long Street. En el control de tráfico aéreo en Buffalo, el vuelo 3407 desaparece del radar. Colganer, dime si lo tienes. ¿Cuál es su código? Colgan 3407. No, no lo tengo. ¿Ves algo? Nada. Bien. Llama a los bomberos. Jamás olvidaré las palabras del despachador: avión accidentado, casa incendiada. Inmediatamente me puse las botas y el traje, me subí al camión de bomberos y salí. Los bomberos no tienen que ir lejos. 6038 Long Street, casa de la familia Wilinski, queda a menos de una cuadra de la estación de Clarence Center. Cuando viré hacia la ciudad, todo estaba iluminado. El humo ascendía, se veían las llamas. Karen Wilinski y su hija logran salir de su casa, pero su esposo Douglas muere. Mi reacción inicial fue: no es posible que alguien salga con vida, pero el servicio de emergencias informó que tenía 2 personas que llevaba en ese momento hacia el hospital. Pregunté: ¿cuáles bomberos son? Y me contestaron: no son bomberos, jefe, son sobrevivientes de la casa. Tuve que ir hasta la ambulancia y mirar para creer. Los bomberos nunca habían visto un incendio como este. Si alguna vez han ido a una fogata y se han acercado a 1,5 metros y no han podido resistir más, es lo que se sentía a 30 metros de distancia. Su altura era increíble, obviamente por la cantidad de combustible que con seguridad se incendió. La zona de escombros era muy extensa. Fue en realidad una escena dantesca. Vivimos muy cerca de donde cayó el avión. Mi hijo venía a casa y pasó por el sitio del accidente. Me llamó y me dijo: se cayó un avión en Clarence. No se nos ocurrió que fuera el vuelo donde venía Ellie. El vuelo 3407 se había caído a 8 kilómetros del aeropuerto de Buffalo. Los 49 pasajeros y su tripulación habían muerto, incluyendo al capitán Marvin Renslow y la primera oficial Rebecca Shaw. Pero muchas más personas pudieron morir. Cuando te imaginas una casa y un avión encima de ella, la casa destruida, el avión destrozado, con solo la parte de la cola intacta, te preguntas: ¿cómo pudo ocurrir esto sin que todo el sector desapareciera? Mi hijo llamó de nuevo. Dijo que era el avión donde venía Ellie y agregó: papá, no hay sobrevivientes. En ese momento mi esposa gritó y se desmayó. Dice Chris que nunca había oído a su madre hacer un ruido como ese y espero que nunca lo vuelva a oír. En ese momento supimos que se había ido. Eso fue tal vez unos 45 minutos después del accidente.
La escena en la mañana era de absoluta devastación. Hola, soy investigador. ¿Puedo pasar a mirar? Clyde Cruikshanks es uno de los primeros investigadores en el caso. Cuando llegamos al sitio todavía había llamas. Resultaron ser de la tubería de gas que se rompió dentro de la casa. Los bomberos apagaban el fuego y este se reiniciaba. Es una de las escenas más espeluznantes y repulsivas que he visto en mi vida. El vuelo 3407 era un avión pequeño, pero es el peor accidente aéreo en Estados Unidos en más de 7 años. Se convertirá en una de las investigaciones más importantes de la NTSB, o Junta Nacional de Seguridad de Transporte. El incendio en el sitio del accidente del vuelo 3407 es voraz, impidiendo que los investigadores examinen los escombros. Creo que allí pueden estar. El avión cayó dentro de una casa y ardió toda la noche. Los escombros estaban dentro de ella. Nuestra preocupación es que perdemos evidencia. Esta es perecedera y si no podemos entrar y apagar el fuego, quizá no podamos recuperar evidencia que podría ayudarnos en la investigación. Cruikshanks necesita urgentemente recuperar las cajas negras que podrían contener valiosos indicios relacionados con el accidente. Las grabadoras estaban en la cola del avión. Normalmente los investigadores no se acercan al lugar de un accidente que está en llamas. Pero si las cajas negras no pueden rescatarse, quizá nunca sepan cuál fue la causa del accidente del vuelo 3407. Empezamos a hurgar entre los escombros y descubrimos en dónde estaban. Miren, probablemente estén aquí. El tablero de acceso está al otro lado. Tendremos que abrir un orificio aquí. Los bomberos llevaron una sierra, pudimos abrir un orificio en el costado del fuselaje. Con la mano alcanzamos las cajas negras. Es suficiente, toma. Para alivio de todos, las cajas negras están intactas. Sacamos las grabadoras del avión y las subimos al jet que las llevó a nuestra sede en Washington. Ahora los investigadores se enfrentan a un nuevo obstáculo. Lo poco que queda de la aeronave está revuelto con restos humanos y escombros de la casa. Todo se quemó y quedó en el sótano. Para recuperar el avión teníamos que buscar entre escombros de unos 3 metros de alto. Las autoridades se preguntan cómo rescatar evidencia útil de este caos. Reciben valiosa ayuda de una fuente inesperada. Consiguen el apoyo de un grupo de estudiantes que aprende a procesar escenas de crimen para separar los restos humanos de los demás escombros. Eran alumnos de posgrado de una universidad local, estudiantes de antropología forense. Les interesaba buscar restos humanos entre los escombros. El tren de aterrizaje está por allá. Es un trabajo molesto y minucioso, pero les permite a los investigadores concentrarse en los restos del avión. Estábamos de rodillas, con escobas, palas pequeñas, sacando escombros. Tratábamos de identificar si eran de la casa o del avión y luego los clasificábamos. Como ingeniero estructural, mi primera tarea era descubrir si el avión había llegado intacto a la escena del accidente. Los escombros se estudian cuidadosamente para determinar si las 4 esquinas del avión, nariz, cola y las puntas de las 2 alas están presentes. Si encontramos las 4 esquinas del avión, sabemos que no hubo ningún deterioro en vuelo. Ninguna pieza se desprendió que hubiera podido causar el accidente. El fuego consumió un ala. La otra está destrozada. Miren esto. Pero los investigadores poco a poco encuentran lo que estaban buscando. Es la última pieza, la izquierda. Varios días después de iniciada la investigación, encontramos evidencia del ala izquierda y la nariz al retirar unos escombros. Los investigadores tienen ahora las piezas que necesitan para concluir que todo el avión está en el sitio del accidente. La causa del desastre no fue resultado de un deterioro en vuelo.
La tragedia del vuelo 3407 está bajo intenso escrutinio en las oficinas de la NTSB en Washington. Los oficiales intentan determinar si alguna clase de falla causó el accidente. Sabíamos que era un accidente de aterrizaje y queríamos revisar el desempeño de la aeronave y luego también la continuidad del control de vuelo. Gran parte de esta responsabilidad recae en Scott Warren. Mi función en la investigación era encabezar el grupo de sistemas para la Junta de Seguridad. Estaba encargado de examinar todos los sistemas de la aeronave. Warren analiza la caja negra de la cabina de mando de la aeronave o CBR para determinar si hay indicaciones de algún problema en la cabina de mando. Pueden preparar la cabina para la llegada, gracias. ¿Hay hielo en el parabrisas? Descubre que 6 minutos antes del accidente, la tripulación del vuelo 3407 notó una acumulación de hielo sobre la aeronave. Tengo bastante hielo a mi lado, ¿y en el tuyo? Sí. Hay mucho hielo. El hielo puede ser una amenaza mortal para cualquier avión. Si una aeronave tiene hielo encima, tendrá más resistencia aerodinámica y requerirá más potencia. Hay mucho hielo en los bordes anteriores. Hasta hace un año, Rebecca Shaw no tenía ninguna experiencia con la acumulación de hielo sobre una aeronave. Nunca había visto condiciones de hielo. Nunca he deshelado. Cuando el hielo se acumula sobre el ala, le agrega peso al avión, pero lo más importante aún es que cambia su forma. Y desde luego, la forma curva del ala es lo que crea la fuerza sustentadora. Entonces, al cambiar las características de la sustentación del avión, es más difícil que vuele. En otro momento me hubiera enloquecido. Al ver tanto hielo hubiera dicho, Dios mío, ¿vamos a caer? Observar que había hielo sobre el avión fue algo importante, pero también lo hubiera sido verificar que los equipos antihielo y de deshielo estuvieran activados, y no había indicación en la grabadora de voz de que esta verificación se hubiera hecho. Alerones 15. La caja negra revela que pocos minutos después de que la tripulación detectó el hielo, un dispositivo llamado aviso de pérdida de sustentación se activó. Era una advertencia de que el avión pronto entraría en pérdida, literalmente se precipitaría a tierra. Después, eso exactamente fue lo que ocurrió. ¡Nos caemos! Sabíamos que hubo condiciones de hielo, pero ¿eran lo suficientemente intensas para causar una falla en este avión? El hielo es ahora el principal sospechoso en el accidente del vuelo 3407. Si es hielo, comprobémoslo. Supimos que teníamos un accidente por acumulación de hielo. Dijimos, si esa es la causa, tenemos que buscar los aspectos claves de la misma, verificarlos y encontraremos la respuesta. Pero algunos familiares de las víctimas están menos convencidos. Creímos que era un accidente relacionado con la acumulación de hielo. La noche estaba fría, pero luego empezamos a hablar con personas que conocían el transporte aéreo, incluso pilotos. Nos miraban con recelo y decían, no creo, eso no tiene sentido. Algunos investigadores comparten esa sospecha. Scott Warren sabe que un avión como el Q400 tiene un sofisticado sistema de deshielo. Está diseñado para evitar que el hielo se acumule sobre las alas y otras partes críticas de la aeronave. Para evitar que el hielo se acumule, el avión tiene cámaras de caucho a lo largo de la parte anterior de las alas, llamadas botas de deshielo. Una serie de válvulas usa el aire de los motores para inflar las botas y arrancar el hielo del ala. Estas botas se diseñan para inflarse periódicamente. Al inflarse, arrancan el hielo que está acumulado en los bordes anteriores. Warren se pregunta ahora si la tripulación del vuelo 3407 activó su equipo de deshielo. Estudia la información de la otra caja negra del avión, su grabadora de información de vuelo o FDR. Este aparato registra el funcionamiento de los sistemas cruciales de la aeronave, incluyendo el mecanismo de deshielo. Sabemos por la información de la FDR que la tripulación activó el sistema de deshielo y que funcionó durante la mayor parte del vuelo. Desde luego, al final del vuelo se registró como activo. Ahora Warren debe averiguar si el mecanismo realmente estaba funcionando. Que la grabadora indique que el sistema está activo es un comienzo, pero no necesariamente se puede creer en esa sola información.
La única manera de saber es encontrar lo que queda del sistema de deshielo del avión y determinar si estaba activo cuando la aeronave cayó a tierra. El equipo de Cruikshank busca un componente crucial del sistema, las válvulas. Disculpen. Bien, quiero que vean esto. En cuanto a las válvulas de deshielo, ya saben cómo son. Busquen algo así. Si las encontramos, podemos probarlas y saber si funcionan correctamente. ¿Ya las vieron? Las válvulas eran muy importantes porque son el componente clave que extrae el aire de los motores. Aquí se origina el aire para el sistema de deshielo. Muy bien, faltan 5. Cinco de las 6 válvulas del sistema de deshielo del avión finalmente se recuperaron. Algunas estaban quemadas, otras en buen estado. Reunimos todas estas válvulas y llevamos a cabo las pruebas que creímos apropiadas para el nivel del daño. Revisamos el nivel de conductividad eléctrica y las lecturas de presión. Revisamos una gran variedad de aspectos dependiendo del estado de cada válvula. Y hasta donde pudimos detectar, todas estaban funcionando adecuadamente. ¿Hay hielo en el parabrisas? Sí, tengo bastante. Ahora los investigadores deben tener en cuenta la posibilidad Sí, hay mucho. de que había tanto hielo acumulado en las alas que el sistema de deshielo no pudo eliminarlo con suficiente rapidez. Hay mucho hielo en los bordes anteriores. Había ocurrido antes. En Roselawn, Indiana, un avión regional de construcción francesa se precipitó a tierra en 1994 después de una catastrófica acumulación de hielo en sus alas. Al analizar cuánta potencia se necesitaba para mantener su velocidad de vuelo, los investigadores llegaron a una sorprendente conclusión. La aeronave volaba como si tuviera una cantidad relativamente pequeña de hielo sobre sus alas. Era una condición controlada. Parece normal. No estaba sobrecargada, no era excesiva. Si el hielo no derribó el avión, alguna otra cosa lo hizo entrar en pérdida. Warren estudia el manual de operación del Q400 para saber la velocidad de pérdida del avión, la velocidad a la cual no puede generar suficiente sustentación para mantenerse en el aire. Descubre que en las condiciones en las cuales volaba el vuelo 3407 es de aproximadamente 111 nudos. Luego compara la velocidad de pérdida del avión con su velocidad real inmediatamente antes de que el aviso de pérdida de sustentación se activara. 131 nudos por encima de la zona de peligro. Alerones 15. Cuando el aviso de pérdida de sustentación se activó, ¡Dios mío! no necesariamente estaban a punto de entrar en pérdida. Aún les faltaban 20 nudos. Esta nueva revelación profundiza el misterio del vuelo 3407. Si no estaba en pérdida, ¿por qué cayó a tierra? Los investigadores ponen su atención en los segundos críticos antes de que el vuelo 3407 se saliera de control. Buscan indicios que puedan explicar por qué se activó la alarma de pérdida cuando la aeronave volaba dentro de sus márgenes de seguridad. Descubren que este avión tiene una característica exclusiva, conocida como interruptor de velocidades de referencia, que regula la sensibilidad del aviso de pérdida de sustentación del avión. En mi experiencia, muy pocos aviones tienen este interruptor. Este avión es el único que conozco que tiene uno en el panel del techo. Fue diseñado por el fabricante como característica de seguridad adicional. ¿Velocidad de referencia? Los pilotos deben accionar el interruptor de velocidades de referencia cuando van a volar en condiciones de hielo. Probablemente tendremos hielo. Cuando está en la posición a aumentar, los pilotos deben volar a una mayor velocidad para contrarrestar el efecto de resistencia aerodinámica que tenga el hielo sobre la aeronave.
En condiciones de hielo y acumulación sobre las alas, la pérdida de velocidad puede aumentar y por lo tanto este interruptor de velocidades de referencia activa la advertencia más pronto o a una mayor velocidad. Lo que el interruptor hace es cambiar las condiciones de activación del aviso de pérdida de sustentación. Tuvimos que preguntarle al fabricante cómo funcionaba el interruptor y descubrimos que era parte de la descripción de los sistemas que recibían las tripulaciones en su entrenamiento. Sin embargo, este no fue muy extenso para manejarlo. Parecía demasiado sencillo para dedicarle tiempo. Los investigadores necesitan saber si la tripulación del vuelo 3407 accionó el interruptor de velocidades de referencia, activando el aviso de pérdida de sustentación a una velocidad mayor de la normal. La caja negra no muestra si el interruptor estaba accionado. Los investigadores deben encontrar otra forma de determinar su posición en el momento del accidente. Habla Clint. A Cruikshanks le asignan una nueva prioridad. Veré si lo encuentro. Recuperar el tablero de protección contra el hielo de la cabina de mando del Q400 que aloja el interruptor de velocidades de referencia. Como el tablero estaba dentro de la cabina, encontrarlo es un reto. El fuego consumió la mayor parte del extremo anterior del avión. No encontramos nada excepto fragmentos de aluminio fundido, pequeños nudos de alambre y mucha ceniza. Sin embargo, después de una minuciosa búsqueda, Cruikshanks descubre que el tablero de protección contra el hielo es una de las pocas piezas de la cabina de mando que sobrevivió. Bingo. Pero las perillas e interruptores están escasamente reconocibles. Cruikshanks examina el panel carbonizado para determinar la posición del interruptor de velocidades de referencia. Estaba colocado para activar advertencias de pérdida a velocidades más altas que las normales. El interruptor de velocidades estaba en la posición a aumentar. Este descubrimiento solo plantea más interrogantes. Probablemente tendremos hielo. La caja negra indica que cuando Renslow iniciaba su descenso hacia Buffalo, su avión volaba a velocidad de aproximación normal. Tren de aterrizaje abajo. Esto es extraño, porque con su interruptor de velocidades de referencia accionado, debería estar volando más rápido, pues el interruptor se lo debió recordar. ¿Por qué no lo hizo? La computadora del avión le advirtió a la tripulación que aumentara su velocidad según la configuración elegida, mostrando una serie de barras rojas sobre el indicador de velocidad. Y tendrías mejor calidad de vida. Estas barras advierten a los pilotos que un aviso de pérdida de sustentación es inminente. ¿Correcto? Si el piloto mira el indicador de velocidad, debe ser consciente de que el avión vuela despacio y puede llegar una advertencia de pérdida. ¡Dios mío! Parece que a Renslow y Shaw lo sorprendió fuera de guardia. No obstante, hubieran podido fácilmente corregir la situación. Cuando el aviso de pérdida de sustentación se activó, hubieran podido apagar el interruptor o bajar la nariz y aumentar su velocidad. Es evidente para los investigadores que el vuelo 3407 no estaba en peligro de pérdida cuando el aviso de pérdida de sustentación se activó. Ahora necesitan saber exactamente qué ocurrió después de que se activó la advertencia de pérdida. Construyen una simulación animada del accidente basada en la información de las cajas negras. Miren cómo se activa el aviso de pérdida. Ilustra que, inmediatamente después de que se activó el aviso de pérdida de sustentación, el avión de pronto se elevó. Esta acción disminuyó dramáticamente la velocidad de la aeronave y en ese momento sí entró en pérdida. El avión entró en pérdida aerodinámica y no se recuperó. Cabeceó y cayó a tierra. Los investigadores están desconcertados. El vuelo 3407 no estaba en pérdida cuando el aviso de pérdida de sustentación se activó, pero pocos segundos después sí. Cada acción de la tripulación durante ese breve lapso ahora exige cuidadoso escrutinio. ¿Qué hicieron? Es un enigma. Una tripulación de vuelo entrenada tiene un avión que no está en pérdida y en un espacio de pocos segundos lo hace caer a tierra. Cada vez que hay una aparente pérdida sin una razón, es un misterio. Se esperaría que ninguna tripulación de vuelo hiciera entrar en pérdida a una aeronave. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Ahora la investigación se centra en la tripulación. Específicamente a sus acciones durante los segundos críticos después de que se activó la alarma de pérdida.
Queríamos saber si volaron el avión como los entrenaron según los procedimientos operativos corrientes que aparecen en sus manuales de vuelo. La grabadora de información de vuelo retiene información de más de 1000 diferentes aspectos de las operaciones de vuelo del Q400, desde la velocidad y altura hasta la posición de los pedales y reguladores. También registra los movimientos del control de vuelo más importante, la palanca de mando. Los pilotos usan la palanca de mando para cambiar la posición de los elevadores y alerones que manejan la dirección del avión. La caja negra de vuelo almacena información no solo de la posición de la palanca de mando, sino de la fuerza que se le aplica. La FDR registra las posiciones de control, tiene sensores en la palanca de mando y en el volante de mando. Lo que Scott Warren encuentra cuando analiza la posición de la palanca de mando es inconcebible. En respuesta al aviso de pérdida de sustentación, el capitán Reslow ha debido empujar la palanca hacia adelante para bajar la nariz y aumentar la velocidad. Pero hizo lo contrario. La tripulación, en vez de empujar hacia adelante, que es la respuesta normal a la activación del aviso de pérdida, llevaba los controles hacia atrás. La nariz se elevó, la velocidad disminuyó y la aeronave entró en pérdida. El capitán Reslow aparentemente manejó en forma equivocada una de las maniobras más elementales del pilotaje, la recuperación de una pérdida. Lo más importante que se requiere es un aumento de velocidad para salir de la emergencia. El procedimiento de recuperación es relativamente sencillo y conciso. Empujar hacia adelante los controles y agregar plena potencia. Si en cualquier momento el capitán lo hace, hubiera tenido una gran posibilidad de recuperarse rápidamente. Por lo que averiguamos, esa pérdida era recuperable en varios niveles y momentos. No había razón para que ese avión se cayera. Los investigadores también averiguan que la primer oficial Shaw, en su intento por ayudar a Reslow a enfrentar la crisis, involuntariamente empeora la situación. ¡Subí los alerones! Subió los alerones, reduciendo la cantidad de sustentación mientras el avión luchaba por permanecer en el aire. Si la primera oficial sencillamente dice, estamos en pérdida, aumenta la potencia, baja la nariz, el avión se hubiera recuperado. Es triste reconocer que esos hechos sucedieron y la tragedia que ocasionaron. Se concluye que la falla del capitán Reslow al no responder debidamente a la advertencia de pérdida fue la causa primaria del accidente del vuelo 3407. Como el tema es ahora error del piloto y no falla mecánica, llaman al investigador de desempeño humano Evan Byrne. Su primera pregunta: ¿por qué ni Reslow ni Shaw notaron que su velocidad no era la requerida para las condiciones de hielo? En este caso, tenemos en cuenta el hecho de que había indicaciones claras y reales del manejo en la velocidad, a las cuales el capitán no Oye la grabación de voz de la cabina de mando para tratar de entender qué pudo llevar a ese descuido. Podrías estar en casa con tu esposo, llevar una vida mejor. Se entera que la tripulación habló durante todo el vuelo. La conversación continuó durante la aproximación de aterrizaje. Es una violación de una regla conocida como la cabina estéril que prohíbe cualquier conversación que no sea esencial durante las fases críticas del vuelo. Y dijo, sí, tendrás un ascenso. Bla, bla, bla. prohíbe las conversaciones que no estén relacionadas con la operación del vuelo. Revisemos al mismo tiempo la lista de verificación de descenso y la de aproximación. Activados. Byrne también descubre que debido a las bromas en la cabina, la tripulación revisó listas de verificación y recibió instrucciones tarde. Transferencia desactivada. La tripulación distraída tal vez no vio la barra roja que indicaba que volaban demasiado despacio para las condiciones que soportaba el avión. Aproximación completa. Excelente. Cuando las tripulaciones se desvían de los procedimientos operativos corrientes y revisan las listas de verificación tarde o no cumplen los requisitos, se hacen más vulnerables a errores sutiles que pueden cometer involuntariamente y que llevan a sobresaltos o eventos a los cuales tienen que responder. La evidencia es inequívoca.
La tripulación del vuelo 3407 estaba considerablemente distraída durante la aproximación. Entró durante la entrevista y dijo, sí, tendrás un ascenso. Olvidaron el interruptor de seguridad que les exigía volar más rápido de lo normal. Pasaron por alto indicaciones de que volaban demasiado lento para las condiciones de hielo. Luego, el capitán Renslow reaccionó de forma equivocada a una advertencia de pérdida, sellando el destino del avión. Byrne se pregunta cuál fue la causa para que una tripulación entrenada diera tantos pasos en falso. Algo se presentará. Encuentra una pista en la grabación de voz de la cabina de mando. Disculpa. La tripulación mostraba señales de fatiga. ¿Podrían Renslow y Chow haber estado demasiado cansados para desempeñarse eficazmente en la cabina? Es una pregunta difícil. Contestarla requiere indagar sus movimientos durante las 72 horas previas al accidente. Es trabajo básico en la investigación reunir todas las pruebas que podamos. Byrne entrevista a las familias de los pilotos. La señora Renslow, por favor. Estudia las facturas de los teléfonos celulares de los pilotos y los registros de sus mensajes de texto. Investiga la red sistematizada de la aerolínea para determinar si y cuándo la tripulación la usó para revisar sus itinerarios. Necesita hacerle seguimiento a todos sus movimientos. ¿A qué hora salió Rebecca? Abordamos a sus colegas y a otros pilotos, a la gente del aeropuerto, a los instructores. Hablamos con todos ellos de sus actividades recientes. Averigua que ninguno de los pilotos vivía cerca de Newark, pero sus salarios no les permitían pernoctar en hoteles. El capitán Renslow ganaba $60,000 al año en Colgan Air. La primer oficial Chow recibía menos de $16,000 al año, un salario muy inferior al de un conductor de autobús promedio. Como resultado, ambos pilotos habían hecho viajes largos para llegar a Newark. El capitán Renslow desde su casa en Florida y Rebecca Chow desde Seattle, Washington. De hecho, Chow había viajado toda la noche desde Seattle en un vuelo de carga que hacía escala en Memphis. El capitán Renslow había pasado la noche en el salón de las tripulaciones de la aerolínea en el aeropuerto de Newark, después de haber trabajado 2 días. Lo vieron dormido en un sofá en el salón. Esto iba en contra del reglamento de la compañía, pero los pilotos que no podían pagar alojamiento cerca del aeropuerto lo hacían de todas maneras. Los registros indican que a las 3:10 de la mañana, el día del accidente, Renslow estaba despierto. Revisó su itinerario de trabajo en la red sistematizada de la aerolínea. Y ahora Búfalo. A las 7:29 de la mañana, Rebecca Chow le envió un mensaje de texto a su esposo diciéndole que había llegado bien a Newark. Cariño, soy yo. Los registros telefónicos indican que más tarde en la mañana el capitán Renslow habló por teléfono varias veces. Vieron a Rebecca Chow haciendo una siesta para recuperar el sueño que había perdido en el vuelo de la noche anterior. No durmió bien. Concluimos que ambos miembros de la tripulación experimentaron los efectos de la fatiga en el momento del accidente. Su trabajo era estar pendiente de la velocidad y del panel de instrumentos. Y en mi opinión, estaba cansada hasta el punto de estar somnolienta. Y creo que también él lo estaba. No han debido volar ese avión. La revelación lleva a John Cosner a convertirse en un feroz defensor de cambios en la industria. Despierta la conciencia tanto de legisladores como del público respecto a la necesidad de mejorar la reglamentación que rige a los pilotos de las aerolíneas regionales. Apoyamos a las familias del vuelo 3407. Agradecemos a representantes, congresistas y senadores por su ayuda. Lleva su lucha hasta Washington, D.C. Teníamos que hacer algo y empezamos a defender la causa en Washington cada semana. Hicimos innumerables viajes e inmediatamente las familias se involucraron. Asistimos a las sesiones y empezamos a participar con sugerencias.
El accidente del vuelo 3407 centró la atención del mundo en un problema de seguridad creciente. Los familiares de las víctimas ayudarán a eliminar esa amenaza. El accidente del vuelo 3407 dejó al descubierto enormes fallas en las reglamentaciones que rigen las aerolíneas regionales. Estas aerolíneas pequeñas cubren la mitad de todos los vuelos diarios de pasajeros en Estados Unidos. Sus pilotos son por lo general más jóvenes y menos experimentados, ganan menos y trabajan largas horas. Sus niveles de seguridad, de entrenamiento, de instrucción son muy diferentes a los de las compañías grandes. Su nivel salarial obviamente también. No pueden, por lo tanto, traer pilotos más calificados. Los salarios son muy bajos, las condiciones de trabajo difíciles y no atraen el mismo nivel de aspirantes de antes. Algunas aerolíneas regionales no tienen más opción que contratar a las primeras personas que cumplan los requisitos mínimos. En Estados Unidos, de los 7 accidentes fatales de vuelos de pasajeros en los últimos 10 años, en 5 estuvieron involucradas aerolíneas regionales. Estos incluyen el accidente del vuelo 5191 de Delta Connection en agosto de 2006, en el cual murieron 49 personas cuando la tripulación despegó por la pista equivocada. La campaña de John Costner para cambiar las leyes que rigen a los pilotos ha tenido buenos resultados. Confiamos en su apoyo, lo necesitábamos, ustedes nos fortalecieron, queremos decirles gracias. Año y medio después del accidente, bajo presión de Costner y otros familiares de las víctimas, el Senado de Estados Unidos pasó un proyecto de ley que hace más estrictos los requisitos de entrenamiento y obliga a la FAA, Agencia Federal de Aviación, a redactar una nueva reglamentación en relación con la fatiga de los pilotos. Ya están en proceso estudios relacionados con el problema de los pilotos con exceso de cansancio. En la Universidad de Iowa, los investigadores desarrollan un sistema que podría ayudarles a los pilotos a resistir la fatiga, a mantenerse atentos a la tarea crítica de volar un avión y a evitar futuras tragedias como la del vuelo 3407. Thomas Schnell es ingeniero de factores humanos. Usamos una serie de sensores neurocognitivos y fisiológicos con los sujetos, pilotos que invitamos a participar en nuestros estudios. Este sensor flotará libremente. Estudia cómo los pilotos se mantienen alerta en la cabina con un sujeto de estudio que hace un viaje en un simulador. Usando sensores, puede determinar qué tan alerta e involucrado está un piloto. Esta investigación podría llevar al desarrollo de detectores de fatiga en los aviones. Intentamos predecir el estado de un piloto para poder hacer ajustes en la cabina que eviten que el problema empeore o incluso que comience. Monitoreamos la actividad cerebral, la actividad del movimiento ocular, el corazón por medio de electrocardiogramas, la respiración y otros parámetros, en un esfuerzo por establecer el estado del piloto o el de la tripulación. ¿Están fatigados? ¿Trabajaron excesivamente? En esta parte están muy somnolientos. Como pueden ver, su mirada denota aburrimiento. Schnell le ordena al simulador de vuelo producir una falla de sistemas en la cabina. Los sistemas hidráulicos fallaron, los alerones no funcionan. Activa el mapa térmico para reconocer su actividad cerebral. Prepárense para impacto. Cuando una tripulación está fatigada, lo que vemos es que su reacción a los eventos puede ser más lenta y ocurrirán errores en la cabina. Son precisamente los errores de esta clase, de parte de Renslow y Shaw, los que finalmente ocasionaron el accidente del vuelo 3407 y la muerte de 50 personas. Fue una tragedia previsible, no ha debido ocurrir y puede repetirse si no hacemos algo al respecto. Quiero cambiar lo que existe para que ningún otro padre pase por esto.